Pues buenos días, espero que estén muy bien, espero que estemos siendo bendecidos en este domingo, ¿verdad? Recibiendo lo que Dios tiene para nosotros con un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nuestros corazones. Y hoy quiero tocar un tema que a la verdad a veces se nos olvida, a veces no lo tomamos en cuenta o estamos en las situaciones de la vida y se nos van las cabras, ¿no? Acompáñame por favor a Filipenses 4, del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Señor, gracias Dios porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, porque pues sin ti no seríamos nada, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pido que nos ayudes, Señor, a de verdad poder recibir lo que tú tienes para nosotros, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que seas tú el que esté obrando, que seas tú el que se esté moviendo, Señor, y que nada ni nadie, Señor, pueda desviarnos o quitarnos este tiempo, Señor, de intimidad contigo, tiempo de una plática contigo y de recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel, está preso por predicar la palabra de Dios. Y me sorprende lo que dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y en el versículo 6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. Qué increíble que una persona que está preso por obedecer a Dios, una persona que está en la cárcel de manera no injusta, de manera injusta, o sea, lo meten preso por hacer lo bueno. Qué increíble que una persona te dé un consejo así, cuando está encerrado y todo. Él podría haber dicho, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Él da un consejo de decir, regocíjate en el Señor, regocíjense. No estén afanosos por nada. Traigan sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Si tú y yo, te pregunto, si tú y yo estuviéramos 2000 años más tarde. Te pregunto, si tú y yo estuviéramos en la cárcel, ¿podríamos decir lo que Pablo dijo? De regocíjense en el Señor, decirle a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros del trabajo, que te vean en la cárcel y tú puedas decir, alégrate en el Señor, gózate en el Señor, gózate. No se afanen de nada ahora y da las gracias por todo lo que tenemos. ¿Seríamos capaces de decir eso en medio de una situación así, de que nos metieran injustamente en la cárcel? O sea, ¿seríamos capaces de decir eso que dijo Pablo en medio de la situación difícil? ¿Y sabes qué? Lo que me sorprende es que dice Pablo que si hacemos eso, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y mi corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo hemos leído muchísimas veces hemos leído estos versículos, pero ¿acaso logramos entender lo que Pablo dice en estos 4 versículos? Son 4, 5, 6 y 7. ¿Logramos entender a lo que Pablo se refiere en estos 4 versículos? ¿Entendemos la magnitud de lo que significan estas palabras? Lo entendemos, o sea, sabemos lo que realmente significa, y viendo el contexto de la persona de lo que está escribiendo, ya sabiendo, y si no sabíamos, ahora ya sabemos que Pablo estaba en la cárcel preso injustamente, una persona que está sufriendo por obedecer a Dios, una persona que está siendo juzgado injustamente y está encarcelado injustamente, está diciendo esas palabras. ¿Las podemos entender realmente?
A veces nosotros pasamos situaciones difíciles por nuestras malas decisiones y la estamos pasando mal, estamos en el momento de que estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones y nos ponemos a cuestionar a Dios. ¿No te ha pasado que te pones a cuestionar a Dios, aun cuando fue una consecuencia de una mala decisión que hemos tomado? Y fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre todos. También le rogamos, hermanos, está escribiendo Pablo, también le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mira que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y aquí es a lo que voy. Fíjate, el versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Pablo está volviendo a decir lo mismo, y si te fijas casi lo mismo, pero con diferentes palabras. Dice: estad siempre gozosos, y en Filipenses dice: regocijaos en el Señor. Y luego dice: orad sin cesar, y dice acá que vuestras peticiones sean conocidas con toda oración y ruego. Y luego dice, porque en Tesalonicenses dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y en Filipenses también dice: con acción de gracias. Y eso es en lo que me quiero enfocar, en el versículo 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ¿por qué Pablo dice relativamente lo mismo? O sea, ¿por qué Pablo está diciendo lo mismo en Filipenses y en Tesalonicenses? Porque Pablo no había desenfocado su mirada en la realidad. No había volteado su mirada, no había despejado su mirada de la realidad. Pablo no se había olvidado de la situación real, de la realidad de su vida. Y a veces tú y yo nos olvidamos de la realidad de nuestra vida. Edgar, ¿cuál es la realidad de nuestra vida? Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo. Acompáñame a 1 Timoteo. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Está dándole gracias a Dios porque lo puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, fíjate, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo voy a repetir: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo. A ver, lo voy a volver a repetir, pero perdón que nada más que hoy no tengo una pantalla y lo estoy leyendo aquí de la compu. Pero por esto fui recibido a misericordia, versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Y fíjate lo que dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que si no fuera por Cristo, Pablo estaba totalmente perdido. Pablo entendía que él no era nada sin Dios. Pablo entendía que él estaba muerto y que Jesús vino a darle vida eterna. Jesús lo había resucitado, lo había hecho nacer de nuevo. Pablo entendía que él tenía una deuda con Dios que no se puede pagar. Pablo entendía que debía
la vida eterna a Jesús, que Él era solamente un pecador del cual habían tenido misericordia. Eso lo tenía Pablo muy presente, y a veces tú y yo perdemos el cielo. A veces creemos que Dios nos debe algo. A veces creemos que Dios nos tiene que bendecir. A veces creemos que Dios nos tiene que dar cosas. A veces creemos que Dios nos debe cuando tú y yo somos los deudores. Y Pablo entendía eso. Por eso Pablo escribe así las cartas. Por eso en medio de la situación difícil Pablo está diciendo regocíjense. Por eso lo repite en Tesalonicenses, gócense. Estad siempre gozosos. Edgar, en medio de la situación difícil, si no fuera por Jesús, mi querido amigo, amiga, si no fuera por Cristo Jesús, no estaríamos aquí. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video no estarían ahorita aquí o ahí en donde estás. Si no fuera por Cristo, a lo mejor estarías en las drogas, estarías en la cárcel, estarías muertos, estarías sin familia, estarías con una vida vacía en la calle. Somos unos deudores y a veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios y que nosotros le debemos a Él la vida. Pero porque Dios nos salvó, es que estamos aquí. O sea, se nos olvida eso, que es porque Dios nos salvó que tú y yo estemos aquí. Solamente porque Dios nos dio vida eterna. Y a Pablo no se le olvidaba. Pablo lo tenía bien presente. Por eso dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, apúntenme a mí primero. Y yo también. O sea, debemos entender que Dios no nos debe nada. Que nosotros somos los deudores a Dios. Porque nos salvó. Nos dio vida eterna. Y sabes, es algo que tú y yo, o que la gente tal vez no puede entender si no lo has vivido. ¿Cómo que Dios les dio vida eterna? ¿Cómo que naciste de nuevo? A ver, pero ¿por qué cambió? ¿Por qué cambiaste? Porque como dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere. En Juan 3, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo sobrenatural, es algo que no lo podemos ver así de que viene y viene una luz radiante, irradia en nosotros y nos cambia. No, es algo que se siente. Algo que con el paso del tiempo puedes verlo en la persona, puedes ver el cambio. Y por esto mismo, por entender lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, por entender su posición real, su posición actual de ser un deudor, de ser alguien que estaba muerto y ahora tiene vida gracias a Cristo. Por eso Pablo vive agradecido. Por eso Pablo dice, dad gracias en todo. Aparte, Pablo sabe totalmente que Dios tiene el control de su vida. O sea, Pablo sabe que Dios es soberano, que Él es guiado por Dios. Él sabe que para los que aman a Dios, como dice Romanos 8, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Lo voy a repetir. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Y fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dice, esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos. Fíjate, lo voy a repetir. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos. No de que yo sea suficiente por mí mismo o tú seas suficiente por ti mismo como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Te fijas cómo Pablo tiene un concepto de que nada es por él?
¿Te fijas cómo Pablo dice? Es que no es de que yo sea lo suficientemente apto, o no es por mis aptitudes, por mis habilidades, sino todo proviene de Dios. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Y Pablo era un erudito de la palabra. Ahí se menciona él que él era un estudiado, pero se llevaba a muchos de los judíos que estaban ahí, que de los que estaban en las sinagogas, se los llevaba de calle. Era un erudito de la palabra, de la ley. Era alguien que se la sabía. Pero perseguía a los cristianos. Y dice aquí en 2 Corintios 3, versículo 6, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando Pablo viene a Cristo, cuando Pablo nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y vivifica esa palabra que Pablo sabía. Entonces Pablo comienza a entender tantas cosas, comienza a ver que Jesús es el Cristo, empieza a predicar. Por eso esa convicción en su vida. Y en Lamentaciones 3, versículo 37 al 39 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Fíjate qué fuerte. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y arriba dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, hace que lo que nosotros pasamos, si tú eres un hijo de Dios, lo que tú y yo pasamos, sabemos que está bajo el control de Dios. Debemos de confiar que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios es soberano, que Dios me guía, que Dios me dirige, y que tanto lo bueno como lo malo es porque Dios lo permite, porque Dios lo permite. Y dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Si tenemos algo de qué lamentarnos en serio, es de nuestro pecado. Y supongo que Pablo, sabiendo toda la palabra, sabía estos versículos, que si hay algo de que había que lamentarse él, era de su pecado. Y ojalá podamos entender que debemos ser agradecidos, estar gozosos, orar sin cesar, agradecer en todo. Oye, Edgar, pero ¿cómo agradecer también en medio de los problemas, en medio de lo que yo estoy pasando? Y ¿sabes qué? Que me puse a pensar y estaba orando y decía: Dios, ¿por qué hablo? ¿Qué quieres que diga? Y de repente pasamos cosas difíciles, o vemos que la gente pasa situaciones difíciles, o tú estás viviendo algo difícil, y tendemos los humanos a enfocarnos en las cosas malas. ¿No te has fijado? ¿No te has fijado? Tendemos a enfocarnos en lo malo, pero no en lo bueno. Puede haber muchas cosas buenas y pocas malas, y decir: no, pero es que mira, no, es que no la hagas. No, es que me está yendo bien mal. No, es que ¿sabes qué? No, estoy en una situación súper difícil. Cuando hay muchísimas bendiciones alrededor de nuestra vida. Muchísimas bendiciones. Y estoy seguro que si tú y yo nos ponemos a pensar en las cosas difíciles que estamos pasando, a lo mejor sí son muy difíciles, pero también hay cosas buenas. Y te voy a decir cuál es la mejor de todas las cosas y la que te puede traer, la que te puede dar más tranquilidad: el amor de Dios. Que Dios nos ama, que su amor es inmensamente grande. Dios te ama muchísimo. Y dice la palabra que Él, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ahí en Romanos 8 dice eso: el que no escatimó ni a su propio Hijo, versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no estoy hablando de que me dé unos barcos, unos yates, un avión. No, lo que necesitamos, eso nos lo va a dar Dios. Y luego el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjate, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición que tenemos, que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo crees que si Dios decidió entregar a Jesús, su Hijo único, por ti, para salvarte, para darte vida eterna, cómo creemos que no nos va a dar con eso todo lo que necesitamos? Y fíjate, es tan grande el amor de Dios que dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo que estás viviendo ahorita en el presente, ni lo que va a venir, que a lo mejor es mejor o a lo mejor es peor, ni eso que va a venir, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué fuerte! Y a veces se nos olvida que Dios nos ama y nos ponemos, ay, no, es que a veces hasta nos preguntamos, pero ¿por qué, Dios, que no me amas? Te voy a invitar a que pases un tiempo viendo esta canción que se va a poner. Analízalo y pasa ahí un tiempo con Dios. Here's my love note, can you hear it?
beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm all around you. I'm all around you, baby. I'm all around you. I'm all around you. I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm above you, I'm beneath you, I'm before you, I'm behind you, I'm all around you. I'm all around you. I'm all around you. I'm all around you. And I love you in the morning, in the noontime, in the evening. You're my one thing, you're my dearest. Here's my love note, can you hear it? And I love you in the morning, in the noontime, in the evening. You're my one thing, you're my dearest. Here's my love note, can you hear it? El Salmo capítulo 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su arado, de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ya lo está escribiendo David también. Esta canción me encanta porque es como, se llama una nota de amor, una nota de amor. Y la verdad es que a mí me puso a pensar cómo a veces se nos olvida que Dios nos ama. Cómo a veces perdemos el enfoque. Y ve nada más, o sea, ve tantas cosas en las que podemos disfrutar el amor de Dios. El simple hecho de poder ver, poder escuchar, poder tener a tus seres queridos. El simple hecho y lo más grande de saber que eres amado por Dios de una manera inmensamente grande. Señor, gracias Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias de verdad, Señor, porque nos amas, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, papá, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, Señor, para que pudiéramos tener vida eterna, Señor, y pasar la vida eterna contigo. Jesús, gracias, Dios, porque tú decidiste, Señor, venir y sacrificar tu vida, entregar tu vida, Señor, y pagar nuestra deuda para que nosotros podamos estar contigo en el reino de los cielos. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú decidiste quedarte, Señor, para consolarnos, para darnos ánimo, Señor, para ayudarnos, Señor, para guiarnos, para dirigirnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, gracias, Dios, porque
Nos das tantas bendiciones, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos para poder ver todas las bendiciones que tenemos en ti. Todas las bendiciones que nos has dado, Señor, todas las bendiciones que hay en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a verlas, Dios, a disfrutarlas, a vivir agradecidos, a estar gozosos en ti, Señor, a orar, a venir con nuestras peticiones, Señor, delante de ti, Señor, en oración y ruego, pero con acción de gracias, Señor, que podamos de verdad también estar agradecidos por todo lo que nos das, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a de verdad ser los hijos que tú quieres que seamos y que nos ayudes a entender, Señor, que tú pagaste nuestra deuda y ahora deudores tuyos somos. Somos deudores tuyos, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor, que tú eres Rey y que tú sabes mejor que cualquiera de nosotros todas las cosas, Dios. Y que tú sabes qué es mejor para nosotros, qué nos conviene y qué no, Dios. Y ayúdanos a recibir lo que tenemos, lo que tú nos das en estos momentos y en cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recibirlo con gozo y con gratitud, papá. Bendito eres y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espero que haya sido de bendición, que de verdad podamos entender que tenemos muchísimas cosas y que de verdad cada uno de nosotros, aunque tengamos cosas diferentes, que no se nos olvide que la cosa más valiosa que tenemos es el amor de Dios en nosotros. Bendiciones.